Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 90 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 91 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenos días, gracias, presidente. Se han recibido en la Secretaría los siguientes documentos. Oficio del Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley en tabla hoy día, la que califica de discusión inmediata. Un oficio de la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, por el que remite información correspondiente al segundo trimestre y primer semestre de 2024 en cumplimiento del ordenado en diversos artículos y glosas de la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024. Y lo mismo hace la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante oficio de fecha 30 de julio, en cumplimiento de lo dispuesto en la partida 11, Ministerio de Defensa, glosa número 07. Se ha recibido también el reporte de Defensa Nacional, elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 22 al 29 de julio de 2024. Y finalmente, 3 reemplazos. Uno es una nota de la jefa del Comité Social Cristiano Independiente, por la que comunica que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. La bancada del Comité Republicano también informa su jefe que el diputado Luis Fernández será reemplazado por el diputado Benjamín Moreno. Y la bancada del Frente Amplio comunica que en esta sesión el diputado Jorge Brito será reemplazado por el señor Jaime Sáez Quirós. Esto. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. En esta sesión corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley originado un mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín número 12.234-02, con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentran invitados los señores Jorge Gatica Borges, excusó su asistencia, don David Hardy Biel en calidad de asesores, además de los asesores del subsecretario, que actualmente es ministro y está presentando en la sala la renovación del estado de excepción, por lo cual se va a integrar una vez que termine su presentación y discusión de ese proyecto. Entonces ofrezco la palabra al señor secretario. Antes de ofrecérsela, recuerdo que nosotros tenemos sesión hoy día en la tarde, ordinaria, para seguir discutiendo este proyecto. Hay citada una sesión para mañana, en la mañana, en el mismo horario, para seguir discutiendo este proyecto. Y va a haber citada una sesión para el próximo martes, en la mañana, para seguir discutiendo este proyecto. No obstante aquello, todavía quedan vigentes las reuniones de los días jueves y los días lunes, técnicas para seguir generando insumos en relación a esta materia. Señor secretario, bienvenido, diputado Moreno. Se le ofrece la palabra. Gracias, señor presidente. En la última sesión en que consideramos este proyecto, alcanzamos a votar hasta el artículo 7 nonies, por lo tanto corresponde continuar desde el artículo 7 decies en adelante, esto es en la página 54 del comparado que las diputadas y diputados tienen en su poder. El artículo 7 dice... El artículo 7 decies continúa con la regulación del Centro de Fusión de Inteligencia y establece que para ser designado jefe del Centro de Fusión de Inteligencia de Estado se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 quinquies. El jefe del Centro de Fusión será designado por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado con acuerdo del Comité de Inteligencia de Estado. El jefe del centro durará en el ejercicio de funciones por el término de 4 años, prorrogable por igual periodo, y se le aplicará lo dispuesto en los artículos 7 quater y 7 sexies. No obstante, respecto del literal C del artículo 7 sexies, la petición de renuncia deberá ser realizada por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado
con acuerdo del Comité de Inteligencia. Ese es el artículo contenido en la indicación del Gobierno. Si ofreces la palabra sobre eso. Déjeme concluir señalando que se ha presentado una indicación suscrita por los señores Undurraga, Kaiser, Jonet y de Rementería y la diputada Hertz, que solicita en ambos incisos de este artículo votación separada de la frase final que señala con acuerdo del Comité de Inteligencia de Estado. Muy bien. Página 55, primer bloque, indicaciones. Todos los artículos que hacen referencia ya fueron aprobados y votados. Lo que estamos votando es el amarre del secretario a esos artículos. Estamos trabajando sobre la versión 30 del 7 del 2024. Página 55. Y antes de empezar la discusión, quiero desearle un feliz cumpleaños al diputado Jonet, a pesar de que fue el día de ayer y no el día de hoy. Que siga cumpliendo años, mandando oficios y requerimientos con la vehemencia y energía que lo realiza. Sí, claro. En primer lugar, y esto para el micrófono. Feliz. Consulta era, señor presidente, porque nosotros en la sesión anterior habíamos tratado de introducir lo que era el principio de cooperación, de alguna manera a través de una indicación de las agencias. Ya habíamos conversado con la señora Analía Uriarte por su intermedio respecto de la necesidad de permitir efectivamente que las agencias pudiesen trabajar hasta cierto punto en conjunto, si el Ejecutivo ha tomado alguna iniciativa en la materia. Muchísimas gracias, señor presidente. La indicación del diputado Kaiser que decía relación en el diálogo y colaboración entre todos los actores, no solamente de la mesa, sino de las instituciones que representa, para lo cual presentó una indicación y después que fue rechazada en su momento y está preguntando si el Ejecutivo ha tomado nota y tiene alguna posición. Por su intermedio, señor presidente, señalarle al diputado Kaiser que sería nuestro interés poder conversar para ver si podemos arribar a una redacción conjunta. Ok, en todo caso estamos hablando ahora del jefe del centro social, no estamos hablando de la colaboración. Para que no se nos está bien, para no olvidarlo. Eso, que usted no olvida nada, las cosas funcionan. Mi señora no está de acuerdo con... Oiga, señor secretario, entonces, ¿cómo procedemos en la votación de esto? Pero es que esto lo discutimos la pasada. ¿No? Ya, le ofrezco la palabra entonces al Ejecutivo para que explique a través de doña Analía o a sus asesores el tenor de este artículo. Señor presidente, la explicación la dará la abogada Leslie Covarrubias de la subsecretaría. Por su intermedio, presidente, señalar que la mesa técnica de la semana anterior acordó eliminar que sea con acuerdo del Comité de Inteligencia de Estado, precisamente porque la Secretaría de alguna forma es un cargo de confianza del Presidente de la República, por ende se propone eliminar ese con acuerdo del Comité de Inteligencia de Estado. Esa es la... Correcto, eso es lo que... Están malos estos micrófonos. Eso es lo que habíamos conversado previamente. ¿Alguien quiere agregar algo en relación al tema? Ok, entonces, en votación el artículo completo con la indicación incluida, vale decir sin la última frase con acuerdo del Comité de Inteligencia. Así es, presidente, tanto en los incisos primero como segundo.
Bien, en votación el artículo 7 decies, en la forma que ha expresado el presidente. Página 55, primer bloque. Diputado, Sí, pero... No, decies. bien, diputado Kaiser, A favor, señor secretario. A favor, señor secretario. A favor. diputado Carter, A favor, señor secretario. diputado de Rementería, A favor. diputado Jonet, A favor, señor secretario. diputado Lee, No se encuentra. diputado Moreira, No se encuentra. diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Moreno, A favor. presidente Undurraga, A favor. se han obtenido 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Y, presidente, si le parece a la comisión, entonces por la misma votación se dan por rechazadas las frases que se habían excluido de la votación anterior. ¿Habría acuerdo? Acordado. Muy bien. Corresponde entonces pasar a la discusión en particular del artículo 7, undécies, que dice: créase la Escuela Nacional de Inteligencia, dependiente de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado, que será la entidad superior de capacitación y perfeccionamiento en materia de inteligencia del personal de dicha Secretaría y de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. El personal de inteligencia que integran el sistema sin perjuicio de la formación que reciben en sus propias instituciones deberán participar en cursos de capacitación y perfeccionamiento periódicos impartidos por la escuela. Estos cursos de estudio estarán diseñados para garantizar una formación mínima común. ¿Existen indicaciones en relación al tema? Señor presidente, Esta cuestión se corta cada vez que me lo prendo. señor presidente, tengo entendido que respecto a los artículos 7, undécies, duodécies y terdécies que vienen a continuación, que tratan sobre la Escuela Nacional de Inteligencia, había un acuerdo en la mesa técnica que el Ejecutivo podría explicar. Encantado. Señor presidente, la conversación que hemos sostenido en la mesa técnica es la siguiente. En la estructura que hasta el momento se lleva aprobada, que crea una Secretaría Ejecutiva, en la versión indicaciones del Ejecutivo tiene, como usted acaba de señalar, esta estructura de Escuela de Inteligencia dependiente de la Secretaría. No obstante, en la conversación técnica que hemos sostenido, el Ejecutivo está totalmente de acuerdo en que esa Escuela de Inteligencia deba depender del director de la Agencia de Inteligencia. Entonces, en ese sentido, queremos presentar una indicación en ese sentido, es decir, trasladar los artículos relativos a la Escuela de Inteligencia desde este capítulo a aquel que trata sobre la Agencia Nacional de Inteligencia, trasladarlos hacia abajo de manera que dependa directamente del director. Eso, Ser que sea parte de la estructura de la ANI.
Eso efectivamente es lo que nosotros discutimos en un principio, después podremos incluso seguir profundizando sobre la existencia o no existencia de la misma. Propongo olvidarnos de estos artículos, seguir avanzando y después, una vez que en el entendido que va a haber una escuela o un centro pedagógico, no tengo idea de qué, lo veamos en el tema y no nos enredemos ahora en algo que no vamos a aprobar. ¿Sí? Lo que sucede es que las demás ramas, por ejemplo, el ejército, la marina, etcétera, no requieren de una norma expresa para crear una escuela. En ese sentido, introducir la norma expresa en la... Así, que no requieren de una norma expresa para crear una escuela. Y evidentemente nosotros ya habíamos llegado a acuerdo, creo, con el Ejecutivo, por su intermedio, señor presidente, que la escuela de la ANI iba a ser para la ANI. A ver, yo le agradezco su colaboración, pero yo no estoy dispuesto a tocar este tema aquí. No, pero es que si no nos vamos a seguir. Son 5 para las 11. Ok. Oiga, presidente, mire, muy simple, por razones presupuestarias, solamente por razones presupuestarias, tiene que efectivamente estar en la ley, porque si no, finalmente no hay presupuesto, una cuestión básica de derecho público, pero y esa es la discusión que tenemos con nada más. 30 segundos, menos, ¿ah? Oiga, le agradezco. Sí. Ya. Vamos entonces al artículo 7, cuaterdecies, ya que tenemos acuerdo que esto lo vamos a tratar cuando hablemos de la ANI. El personal de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado se regirá por un estatuto personal de carácter especial. En lo no previsto en este o en la presente ley, regirá como legislación supletoria lo dispuesto en la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley número 29 del año 2004 del Ministerio de Hacienda. Sin perjuicio de lo previsto en esta ley, un reglamento expedido por el Ministerio encargado del Gobierno Interior establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan de conformidad a la dotación máxima del personal. ¿Sí? Presidente, sobre el artículo 7 cuaterdecies se ha presentado una indicación suscrita por los señores Undurraga, Kaiser, de Rementería, Jonet y la diputada Carmen Hertz, para sustituirlo por el siguiente. Artículo 7 cuaterdecies. El personal de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y de los organismos que la ley disponga bajo su dependencia se regirá por un estatuto de carácter especial. Sin perjuicio de lo previsto en esta ley, el Secretario Ejecutivo de Inteligencia, con sujeción a la planta y a la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que les sean asignadas. Ese es el texto sustitutivo que propongo. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Con esto queremos simplificar la manera de operar de la nueva agencia, dejarla efectivamente en una posición de poder gestionar sus recursos humanos de manera eficiente y, por supuesto, eliminar una serie de riesgos que se pueden dar y que se dan normalmente dentro de lo que es la administración pública, de sobrelitigación, etcétera. Esa es la razón, una de las razones por las cuales hemos propuesto transversalmente esta norma. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien. No sé por qué no está aquí. La acaba de leer. Señor presidente,
La lógica en que conversamos en la mesa técnica es exactamente la que acaba de señalar el diputado Kaiser. ¿Alguien más quiere agregar algo? Señor secretario, ¿cómo procedemos? ¿Votamos la indicación? Se corta. Votamos la indicación presentada y si es que está aprobada, ¿se va por rechazar el texto? Exactamente, presidente. Por ser sustitutiva, votamos la indicación a la que he dado lectura. Ok, en votación entonces. Mientras tanto, estoy pasando las indicaciones ya acordadas para que las firmen los diputados que estimen conveniente. Artículo, indicación sustitutiva del artículo 7, cuaterdecies. Diputado Kaiser, ¿cómo vota usted? A favor, señor secretario. Diputado, A favor, señor secretario. diputado Sáez, A favor, secretario. diputado Carter, diputado de Rementería, A favor. diputada Camila Flores, A favor. A favor. diputado Jonet, A favor, señor secretario. diputado Moreira, A favor, señor secretario. diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Moreno, presidente Undurraga. A favor. Se obtienen 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se aprueba el texto de la indicación y se da por rechazado el contenido en la indicación del Ejecutivo. Pasamos entonces al título cuarto. No, título cuarto, perdón. ¿No? ¿Qué página? Sí, antes de pasar al artículo siguiente, quiero hacer presente que por ser incompatibles con lo aprobado, se da por rechazada la indicación 34A del señor Moreira, solo esa, y corresponde pasar entonces a la página 59 del comparado, donde figura el nuevo título cuarto de la ley. El Ejecutivo ha presentado una indicación para intercalar un numeral nuevo, mediante el cual se introduce el siguiente título cuarto que denomina organismos y servicios que realizan actividades de inteligencia. Perdón, ¿tiene audio? Vamos a suspender 1 minuto y medio porque como se están cortando los micrófonos para que... Muy bien, se reanuda la sesión. No te veo. Muy bien, entonces entramos al título cuarto, organismos y servicios que realizan actividades de inteligencia. Vamos a votar el nombre del título cuarto más el nombre del capítulo 1 que dice relación con de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil en conjunto. Es solo el título. 59. 59, página 59. ¿Ya? Yo creo que aquí discusión alguna no debería haber, ¿no es cierto? Solo vamos a votar los nombres, por eso te estoy diciendo no vamos a votar el contenido. Así que pongo en votación, en conjunto, título cuarto, organismos y servicios que realizan actividades de inteligencia, capítulo primero, de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. En votación. Diputado Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Sáez, A favor, secretario. diputado Carter, A favor.
Diputado de Rementería. No está. No se encuentra en la sala. Diputada Camila Flores. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Jonet. A favor, señor secretario. Diputado Lee. Diputado Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. Apriétalo el... A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Moreno. No se encuentra. Presidente Undurraga. A favor. Se obtienen 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Entonces, ¿cómo seguimos A procediendo? continuación, la ley contempla un artículo 8º que determinaba las funciones de la Agencia Nacional de Inteligencia. El Senado lo modificó sus funciones, pero el Ejecutivo ha presentado en la página 59 una indicación que sustituye el numeral 6 del texto aprobado por el Senado por un nuevo numeral 22 que establece lo siguiente: artículo 8º, y que tiene por propósito reemplazar el artículo 8º completo por el siguiente texto. Artículo 8º. Créase la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, servicio público centralizado, de carácter técnico y especializado, que estará sometido a la dependencia del Ministerio a cargo del Gobierno Interior. Respecto a este artículo 8º, se ha presentado una indicación que ha ingresado en este minuto, firmada por 11 integrantes de la comisión, que propone intercalar al final del artículo la expresión para solo efectos administrativos. De modo que la dependencia del Ministerio a cargo del Gobierno Interior sea para solo efectos administrativos. ¿Se ofrece la palabra? Ok, procedemos a votarlo. Entonces, presidente, se vota el artículo 8º conjuntamente con la indicación. Muy bien. Diputado Kaiser. Señor secretario, quiero justificar mi voto en razón de que nosotros queremos mantener esta agencia lo más libre de impresiones políticas, y con esto se garantizaría dicha situación, cuanto menos en esta parte de la ley. Más adelante tendremos que ver. Voto a favor. Muchísimas gracias. Muy bien. A favor. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Sáez. A favor, secretario. Diputado Carter. A favor. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Camila Flores. Diputada Flores. A favor. Se escucha muy bajito acá, disculpen. Diputada Carmen Hertz. A favor. Diputado Jonet. Quisiera fundamentar mi voto, presidente, por su intermedio. Yo no sé. Tranquilo, no lo han llamado a votar. Diputado Moreira. No, yo no sé qué, por su intermedio, qué tiene el diputado Kaiser con la política. La política tiene dos momentos, que los norteamericanos llaman la policy y la polity. Y la polity que tiene con las políticas públicas viene de la policy, ¿no? Usted lo sabe perfectamente. Entonces, no dejar instalado que todo lo que viene de la política es malo, porque además mire dónde estamos nosotros. Entonces, yo creo que efectivamente, por eso digo, y además entendiendo que la política tiene una fase agonal y otra fase arquitectónica, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo acá es la fase agonal, porque estamos poniendo la idea justamente para la construcción de una política pública. Entonces, para no enredar este debate, justamente yo tengo la mejor impresión de lo que estamos haciendo acá, y darle a estas atribuciones desde los políticos justamente a una institución técnica. Gracias, presidente, y voto a favor. Muy bien, gracias. Diputado Lee. Diputado Moreira.
Aprobamos, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Moreno. Presidente Undurraga. A favor. Son 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Se aprueba entonces el artículo conjuntamente con la indicación. Con lo cual quedan... Y las indicaciones que figuran a continuación, 37, 37.1, 38, 39 y 40, que se referían a las funciones, también la 40.1 y 41, sean todas rechazadas por ser incompatibles con lo recientemente aprobado, presidente. Muy bien, aprobado entonces, rechazado lo que se cae en consecuencia. Pasamos al artículo 8 bis, que está en la página 63. El artículo 8 bis, incorporado mediante indicación del Gobierno, señala lo siguiente. Son las funciones de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Oye. Yo pensé que tenía que la payún, eso fue... Ya, silencio. El artículo 8 bis señala lo siguiente. Corresponderán a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, en adelante la agencia, las siguientes funciones. Esto es muy importante, por favor. A. Producir inteligencia, de conformidad al literal A del artículo 2, en todos los ámbitos a nivel nacional e internacional, con el fin de efectuar apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo con los objetivos de la Política Nacional de Inteligencia de Estado, el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado y los planes sectoriales. B. Elaborar informes periódicos de inteligencia de carácter secreto que se remitirán a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado o al Ministerio a cargo del Gobierno Interior, dependiendo de si estos se ejecutan el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado o los planes sectoriales. C. Emitir informes de carácter estratégico para alertar sobre amenazas y vulnerabilidades de ciberseguridad emergentes a nivel mundial y regional, con el fin de informar oportunamente a los organismos competentes. D. Establecer criterios e implementar mecanismos para identificar los riesgos de ciberseguridad de los operadores de importancia vital determinados por la Agencia Nacional de Ciberseguridad, de conformidad con la Ley número 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad. Las organizaciones que sean calificadas como operadores de importancia vital deberán entregar la información que la agencia les requiera para la identificación de los riesgos de ciberseguridad. E. Cautelar la información derivada de la evaluación de riesgos de los operadores de importancia vital para resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos. F. Aplicar medidas de inteligencia y contrainteligencia en los términos definidos en las letras A y B del artículo 2. G. Requerir información a Gendarmería de Chile, a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, a la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Unidad de Análisis Financiero, al Servicio Nacional de Aduanas, al Servicio de Impuestos Internos, así como de otros organismos de la Administración del Estado, empresas públicas establecidas por ley y sociedades en las que el Estado posea una participación. Estos organismos estarán obligados a suministrar la información en los plazos y términos en que les sean solicitados por el canal más expedito y con carácter de secreto. H. Requerir información a los organismos autónomos del Estado e instituciones privadas cuando se establezca por la ley o por convenio celebrado al efecto. I. Identificar las vulnerabilidades y amenazas de la infraestructura crítica del país y los riesgos físicos de aquellas que presenten especial interés para esta agencia, como también proponer medidas de mitigación y gestión en el contexto de lo que establezca la ley. J. Convocar a organismos de la Administración del Estado e instituciones privadas a participar en distintas instancias estratégicas de colaboración y coordinación, tales como comités técnicos o grupos de trabajo especiales, para ejecutar el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado y sus planes sectoriales. K. Cumplir las demás funciones que esta u otras leyes les asignen. Ahí termina el artículo, presidente, y respecto de él se ha presentado una indicación suscrita por los señores Undurraga, Hertz, Becker, Carter, Camila Flores, Kaiser, de Rementería, Sáez, Joanet y Ñanco, que introducen diversas modificaciones a los distintos literales de este artículo.
En todos los artículos, en todas las letras hay o hay letras que no tengan... la E no tiene indicación, la F no tiene indicación. O hagámoslo corto, al revés. ¿Cuáles letras tienen indicación para ir marcándolas y dejar fuera las otras de la discusión? Las letras A, Tiene. B, C, D, E, indirectamente, Tiene. G O sea, la F no y tiene. H. ¿Sí? Y H tiene. O sea, la I y la J tampoco tienen. Tampoco tiene. No y no. Y la K tampoco. Tampoco. Ok. Si le parece a la comisión, pongamos en una sola votación las que no tienen indicación. Sí. O sea, estamos hablando que ponemos en indicación, en votación la E tiene indirectamente, dijo el secretario, así que la es. vamos a dejar fuera. Porque La están F, pasando para arriba. la F, vamos a votar la I y la J y la K. ¿Ok? En una sola votación. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con esto, solo que sí, para la historia fidedigna de la ley, después sí leamos, por favor, aquellas que tienen Sí, modificación. por supuesto, ¿no? No. Pero las vamos a entrar en discusión, sino es que Estupendo. para agilizar la misma. Ya, presidente, eso nomás. Acordado. Tiene que... ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. Se entiende, respecto de la F, porque la vamos a votar ahora, se entiende que las medidas de inteligencia y contrainteligencia incluyen también, y esto para la historia de la ley, incluyen también operaciones de carácter especial, ¿no? Ejecutivo. El proyecto de ley que hemos traído al Congreso, señor presidente, por su intermedio, señor presidente, el diputado Kaiser, contiene las funciones y las operaciones detalladas en la propia ley, y para las operaciones especiales incluso están descritos los procedimientos a efectos de las autorizaciones judiciales pertinentes. Exacto, más adelante. Ok, entonces, en votación, letra F, letra I, letra J y letra K. ¿Te parece, presidente, si no se encuentra el diputado Lee y están todos los diputados que participaron en la última votación en forma unánime, ¿le parece que por la misma votación se den por aprobadas estas letras? ¿Habría acuerdo? Acordado y aprobado. Bien, entonces comenzamos la discusión de la letra A con su indicación. El literal A establece como primera función de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil la siguiente: producir inteligencia. El primer cambio que proponen los suscriptores es producir y difundir inteligencia. Dice, de conformidad con el literal A del artículo 2, en todos los ámbitos, y proponen eliminar la expresión en todos los ámbitos. Continúa a nivel nacional e internacional, con el fin de efectuar apreciaciones globales y sectoriales de acuerdo con los objetivos de la Política Nacional de Inteligencia de Estado, el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado y los planes sectoriales, y le agregan al final que se remitirán a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y al Ministerio a cargo del Gobierno Interior según corresponda. Encantado. Muchas gracias, señor presidente. La indicación presentada por el Ejecutivo son dos indicaciones distintas, es decir, y difundir una indicación y la segunda que se remitirán a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y Ministerio a cargo del Gobierno Interior según Son las que corresponda. firmamos nosotros, las está complementando, no son presentadas por el Ejecutivo, son las que están acordadas en la mesa llevan tu firma, si la memoria Sí, no sí. me falla. Lo que sucede, sí, yo aquí pasó una cantidad de papeleo. Sí, pero un momento, si no se me enoje, si yo sé que es un año más, pero no es tan terrible tampoco. Señor presidente, por su intermedio.
No, lo que sucede... Oye, lo que vamos a tener un trato, habíamos- perdón de que lo interrumpa. El que pelea con el diputado Kaiser es el diputado Undurraga. Eso, Ya muchas para gracias, mantener señor la presidente, tradición. para que usted establezca un puro monopolio. Ya. Yo sé que el diputado Undurraga no pelea con nadie. El único facho está por allá, oye. Yo nunca he seguido nunca he sido falangista. Señor presidente, la consulta es respecto de este punto. Dice entonces, si me disculpe, se estima que debe ser el centro, respecto de que se remitirán a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y al Ministerio a cargo del Gobierno Interior según corresponda. Bueno, nosotros estimamos que la información debería remitirse al centro de fusión, puesto que de otra manera se duplican los esfuerzos. Eso es un tema que planteamos también en la mesa técnica, ¿no? Que la agencia efectivamente... Pero son dos órganos distintos, señor presidente, porque usted tiene que triangular entonces a través de la Secretaría para pasar al centro de fusión, mientras que si despacha la información directo al centro de fusión no hay un enlace, ¿no? La conexión es directa. Ejecutivo. Diputado Llonet. No, pues yo entiendo que en el centro de fusión está el secretario ejecutivo y por tanto esa información la lleva el secretario ejecutivo al centro de fusión, porque si no, finalmente la información va a llegar sin conocimiento del secretario ejecutivo. Eso es más o menos lo que estamos diciendo, eso así lo entiendo. Diputado Kaiser. Muchas gracias. Lo que pasa es que el secretario ejecutivo entonces se transforma en una especie de gatekeeper para la información que llega al centro de fusión. Son dos órganos distintos. El secretario ejecutivo efectivamente es quien dirige el centro de fusión, pero tiene su propia orgánica, que está separada del centro de fusión. Por eso tenemos un subdirector del centro de fusión que es el encargado de hacer operar el centro de fusión. Si nosotros colocamos al secretario ejecutivo entre medio, lo que estamos haciendo es colocar a un órgano eminentemente político a establecer qué información de la ANI llega al centro de fusión y con eso al resto del sistema. Y es por eso que nosotros proponemos que la información vaya directo al centro de fusión sin hacer un arito por el órgano del secretario. El secretario de todas maneras va a tener conocimiento de esta información apenas sea tramitada y sea trabajada en el centro de fusión. Muchísimas gracias. Le leo para complementar porque está lo correcto. Estamos en el A, ¿no? La expresión PA intercalada es a la Secretaría Ejecutiva, no es al secretario o secretaria ejecutiva, pero es quien coordina el centro de fusión. La Secretaría Ejecutiva es la que coordina el centro de fusión. ¿Sí? ¿Para que peleemos exclusivamente? No, lo que estoy planteando es lo siguiente. El secretario ejecutivo dirige el centro de fusión. La Secretaría Ejecutiva es otra cosa. Es un órgano que tiene sus propias tareas. En ese sentido, nosotros estamos poniendo un órgano que tiene sus propias tareas, que hasta el momento no eran necesariamente aquellas de tramitar la transferencia de estos productos de inteligencia entre medio del productor de inteligencia y aquel que tiene que recibirlo, que es el centro de fusión. Es mucho más, digámoslo así, es mucho más sencillo, menos burocrático y genera menos ruido en el propio sistema si las agencias que están generando la inteligencia entregan la inteligencia directo al centro de fusión. ¿Por qué tiene que haber un enlace entre medio? Muchas gracias, señor presidente. Diputado Llanetti, ejecutivo sobre el tema, sí, y vamos a proceder a votar. Yo entiendo que la Secretaría Ejecutiva, naturalmente, es el ámbito de trabajo del secretario ejecutivo y quien coordina fundamentalmente el centro de fusión. Y no lo complejizaría más, porque si no, cada uno ese día llega a una reunión y trae lo que él cree que es importante, y aquí naturalmente que hay una agenda dependiendo de la coyuntura y de ciertos procesos en materia de inteligencia. Pero sin más abundar en esto, yo le pediría, dado que hay aquí un tema en discusión, una controversia, le pediría a nuestro experto si pudiera ilustrarnos respecto a este tema, si usted me permite, presidente. Pero encantado, ¿por qué no, don David? Usted bienvenido. Señor presidente, por su intermedio, si puedo contribuir. La verdad, todas las agencias tienen sus centros de fusión o centros de operaciones, ¿ya?
Centros de operaciones cuando conducen operaciones, centros de fusiones cuando reciben inteligencia o información y la fusionan para producir el producto. En general, la información o la inteligencia fluye entre agencias. La Agencia de Inteligencia de la Armada, Dirección de Inteligencia de la Armada, le entrega a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, independiente que bajo ellos hayan centros de fusiones que son los que lo intercambian. Por lo tanto, en fondo son las agencias, son las que intercambian la información más que los centros de fusión, a pesar de que los centros de fusión tienen líneas directas entre ellos. Pero en la práctica va de autoridad a autoridad, no entre los centros. Está bien, pero en la argumentación de la política, ambos funcionarios igual son nombrados por el presidente de la República. No, está bien, pero el secretario o la secretaría ejecutiva que la lidera es una persona nombrada por el presidente de la República. Y el director de la ANI es una persona nombrada también por el director. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que sucede, señor presidente, es que usted tiene un órgano que es el Centro de Fusión, que tiene su propia orgánica y tiene un director, es el director del Centro de Fusión. ¿Ya? Si mantenemos la lógica de lo que acaba de plantear el almirante, entonces la ANI tendría que comunicar la información o entregar la información al director del Centro de Fusión, pero no al secretario ejecutivo, que es otra figura. El director del Centro de Fusión nosotros lo tenemos sin derecho, es otra figura en el organigrama que nosotros hemos creado. El director del Centro de Fusión es la figura que no tiene derecho a voto en el Comité de Inteligencia, ¿me explico? Pero en el organigrama el máximo es el secretario. Pero es el máximo. Pero es el máximo dentro de lo que es el organigrama también político. Pero es el máximo. La consulta, y por eso yo estoy haciendo la... No estamos haciendo historia de la ley, sí. Por eso estoy haciendo esta propuesta. Es que si usted coloca al secretario ejecutivo como una especie de filtro, con la Secretaría Ejecutiva como una especie de filtro, porque tendría que pasar por ahí para entrar nuevamente, la Secretaría Ejecutiva tendría que entrar la información ahí, la Secretaría Ejecutiva tendría que entregar la información al director del Centro de Fusión. Está haciendo una vuelta muy larga, por un lado, y por otro lado está colocando esta información de alguna manera también a criterio si va a seguir siendo despachada hacia el Centro de Fusión. Pero acuérdate que hay una cosa, diputado, de todas formas participan los directores de todas las agencias. Entonces, si es que yo le estoy pasando a usted información y usted no se la está pasando a quien corresponde, finalmente yo me voy a sentar en la misma mesa con usted y me voy a poder quejar porque no lo estoy haciendo, pues. ¿Me entiende o no? Pero genera un ruido que puede ser innecesario. El Ejecutivo me había pedido primero la palabra, perdón. Señor presidente, la lógica en que está configurada esta estructura y la entrega de información es la siguiente. Del presidente de la República se relaciona directamente, sin intermediarios, con la Secretaría Ejecutiva. De la Secretaría Ejecutiva depende el Centro de Fusión, es decir, el jefe del Centro de Fusión tiene un jefe, quien es el secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva. Por lo tanto, si la ANI, que es un organismo independiente, centralizado, que depende del ministerio que tenga el gobierno interior para los efectos administrativos, quiere entregar información, tiene que hacerlo o a su superior jerárquico para efectos administrativos, que es el ministro del cual depende el gobierno interior, o al secretario ejecutivo de la ANI, no a un subordinado del secretario ejecutivo de la ANI, porque todo tiene una estructura y una jerarquía. La idea para que funcione bien esa Secretaría Ejecutiva es que ese secretario ejecutivo centralice la información y la entregue al Centro de Fusión si es que viene de la ANI o de la ANIC. En consecuencia, la lógica responde a una cuestión administrativa que es cómo operan los servicios en general. Aquel que tiene una responsabilidad tiene que manejar información para hacerse cargo de esa responsabilidad. No que la información se entregue a alguien que depende de él y eventualmente él no tenga la información. Porque si hacemos recaer la responsabilidad en el secretario ejecutivo, entonces entreguémosle la información a él. Él tiene que distribuirla
a quien corresponde, en este caso al centro de fusión. En lo referido exclusivamente a la inteligencia civil, porque la inteligencia militar y la policial tiene otra dinámica completamente distinta de la cual no estamos discutiendo ni hablando. Diputado Jonet, diputado Kaiser, y lo vamos a someter a votación porque... Sí. Oiga, presidente, lo que pasa, a propósito, y reafirmar lo que acaba de señalar el gobierno, el tema de la responsabilidad. Alguien tiene que finalmente responsabilizarse de eso, porque si no la cuestión... ¿Y quién fue? Moya, ¿no? Y la información queda aquí en la mesa, y después nos vamos cada uno para su institución, y finalmente nadie se responsabiliza. Por tanto, alguien tiene que ponderar, como lo acaba de decir el Ejecutivo, lo trató de decir el Ejecutivo, la información, porque no toda información es relevante, y la información efectivamente puede fluir. En el caso de la Fuerza Armada, lo acaba de señalar acá nuestro experto, el almirante, pero en algún minuto, a propósito también de la NIC o la información también de los agentes civiles, tiene que ponderarse, y también desde las Fuerzas Armadas, que son parte de la mesa. Entonces, yo creo que esa Secretaría, más allá de la construcción de la institución, en este punto es absolutamente acertado, absolutamente, digamos, en el contexto de que alguien consolide esa información. Ok. Gracias, presidente. Diputado Kaiser, Gracias, última pregunta, presidente. y vamos a votación. Ahí está el punto, ponderar. La Secretaría Ejecutiva no es un órgano que deba ponderar la información que llegue al centro de fusión. Al centro de fusión tiene que llegar toda la información de los distintos órganos, tanto la inteligencia civil como la inteligencia militar. De otra manera es imposible hacer una fusión como corresponde. No es tampoco tarea del secretario ejecutivo, que probablemente no tenga la capacidad, también personal, de analizar todos los datos, que permíteme, estoy hablando, déjame terminar, de analizar y ponderar toda la información que genere la agencia de inteligencia civil. Es absolutamente imposible. Eso significa que si va a empezar a ponderar lo que llega al centro de fusión, probablemente lo haga con una perspectiva que sea de aquello que no quiere que llegue al centro de fusión. Y eso es algo que no necesitamos en el sistema. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que las posiciones están claras. No, pero sí, está bien, pero vamos a votar porque finalmente la democracia se resuelve en votos. O sea, podemos seguir discutiendo hasta las 6 de la tarde esto. ¿Ah? Pero vamos a votar en este minuto para poder seguir avanzando o rechazando los artículos. Los argumentos ya están expuestos. Secretario, no, vamos a votar ahora. Sí. Vamos a votar el artículo A, que es el único que hemos discutido con las indicaciones. Sí. ¿Se rechazan las indicaciones, votamos el A? No, van conjuntos, ¿no? En primer lugar, se somete a votación el literal A de la indicación del Ejecutivo, conjuntamente con las modificaciones que han planteado los diputados aparte. Si se rechazan esto, habría que votar el literal A como lo ha propuesto el gobierno. Así es. ¿Verdad? Entonces se pone en votación la letra A del artículo 8º bis, conjuntamente con la indicación que hemos leído al inicio de este debate. Diputado Kaiser. Por las razones ya expuestas, señor secretario, voto en contra. La conexión tiene que ser directa entre el centro de fusión y los órganos que lo alimentan. Gracias. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Sáez. Secretario, es importante que exista un orden administrativo como corresponde, que existan procesos que sean claros, y en ese sentido creo que como está planteado esto, es recomendable aprobarlo. Lo apruebo. Diputado Carter. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Camila Flores. Diputada Carmen Hertz. A favor. Diputado Jonet. A favor, porque si no, finalmente terminamos con una caja vacía, con una secretaría que fundamentalmente va a servir para llevar papeles, y lo que necesitamos justamente, y lo que acabamos de decir, que alguien pondere, que alguien se responsabilice, y además, por favor, dudar y ya ser absolutamente mago respecto a las capacidades que puede o no tener un secretario ejecutivo, como acá se acaba de señalar. Seguramente se acaba de señalar acá, el secretario ejecutivo no va a tener la capacidad, por favor. Entonces,
yo creo que estamos poniendo el debate en cualquier perspectiva, no en la perspectiva técnica que tenemos que justamente trabajar acá. Y por eso, y porque en definitiva, para tratar de construir algo un poquito más coherente, voto a favor, presidente. Diputado Moreira. Me abstengo. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Moreno. Abstención. Presidente Francisco Undurraga. Además firmé la indicación. Yo esto de verdad lo encuentro insólito. El valor del acuerdo aquí no vale ni uno. A favor. Bien, se han obtenido 6 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Se aprueba la letra A junto con la indicación. Muy bien. Aprobado. Sí, pues. Presidente, pasamos a la letra B, que señala lo siguiente. Elaborar informes periódicos de inteligencia de carácter secreto que se remitirán a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado o al Ministerio a cargo del Gobierno Interior, dependiendo de si estos se ejecutan el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado o los planes sectoriales. Respecto a esta letra B, se ha solicitado votación separada para eliminarla. ¿Se ofrece la palabra? El B. ¿Ah? Sí, pues. Claro, Que ya está lista ya. Sí. Ya no queda el B, pues. No, pues pero como está escrito el B tenemos que votar el B, ok, pues, y ya, se está entonces, pidiendo está bien. votación separada para eliminarlo. Es un problema de forma, no de fondo. ¿En votación? En votación el literal B. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Estamos votando el literal. No, estamos votando la indicación. La indicación. No. En contra entonces. Estamos votando el literal sí, B. Se pidió votación separada con la finalidad de eliminarlo. Ok, La indicación entonces, es para eliminar. En contra, señor contra. secretario. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Sáez. Contra. Diputado Carter. Diputado de Rementería. Contra. Diputada Camila Flores. Diputada Carmen Hertz. En contra. Diputado Jonet. En contra, señor secretario. Diputado Moreira. En contra. Diputada Erika Ñanco. En contra. Diputado Moreno. Presidente Undurraga. En contra. Se han obtenido 11 votos en contra. Por tanto, se rechaza el literal B. Vamos entonces al literal C, que dice emitir informes de carácter estratégico para alertar sobre amenazas y vulnerabilidades de ciberseguridad emergentes a nivel mundial y regional, con el fin de informar oportunamente a los organismos competentes. ¿Hay una indicación en relación Se ha a esto? presentado una enmienda únicamente con la finalidad de incorporar la palabra riesgos entre alertar sobre y amenazas, de modo que quede alertar sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Se ofrece la palabra sobre aquello, no hay discusión, en votación. A favor. El C, el literal C. Sí, sí. ¿Está bien? Si no le ponemos los riesgos. Diputado, ¿les parece por la misma votación anterior, pero con ¿Pero al sentido revés? en sentido inverso? Ok, aprobado. Entonces, vamos al literal D. El literal D señala establecer criterios e implementar mecanismos para identificar los riesgos de ciberseguridad de los operadores de importancia vital determinados por la Agencia Nacional de Ciberseguridad,
de conformidad con la Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad. Las organizaciones que sean calificadas como operadores de importancia vital deberán entregar la información que la agencia les requiera para la identificación de los riesgos de ciberseguridad. Respecto a esta letra D, se ha presentado una indicación para intercalar, primero entre la expresión que la agencia les requiera, en la línea penúltima, y para la identificación la frase y que sea necesaria. Y la segunda modificación que proponen es trasladar como un segundo párrafo de esta letra D lo que está contenido actualmente en la letra E, que la agencia deberá cautelar la información derivada de la evaluación de riesgos de los operadores de importancia vital para resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos. ¿La sometemos entonces a votación por unanimidad? ¿Habría acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con el mismo Todos de resultado acuerdo anterior? con el mismo resultado anterior. Bien, aprobado. Entonces vamos... Si queréis yo la leo mientras tanto para acá. ¿Ah? Vamos a la F. No, la F ya se votó. Vamos a la G. La G dice lo siguiente, en la página 64. Requerir información a Gendarmería de Chile, a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, a la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Unidad de Análisis Financiero, al Servicio Nacional de Aduanas, al Servicio de Impuestos Internos, así como de otros organismos de la Administración del Estado, empresas públicas establecidas por ley y sociedades en las que el Estado posea una participación. Estos organismos estarán obligados a suministrar la información en los plazos y términos en que les sean solicitados por el canal más expedito y con carácter de secreto. ¿Hay indicación en relación a este artículo? Sí, presidente. Se ha recibido una indicación primero para reemplazar en el primer párrafo ¿Ya? la expresión bien extensa que enuncia a los organismos, Gendarmería de Chile, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Secretaría General de Política Exterior, Unidad de Análisis Financiero, Servicio Nacional de Aduanas y Servicio de Impuestos Internos. Todo eso se propone reemplazar por la expresión a los organismos colaboradores del sistema señalados en el inciso final del artículo 4. Está correcto. ¿Alguien tiene alguna opinión en relación a aquello? Sí. Es que la letra G se elimina la individualización de todos los organismos y se reemplaza por organismos colaboradores. Solo quedaría, así como de otros organismos de la Administración del Estado, empresas públicas establecidas por ley y sociedades en las que el Estado posee una participación, y proseguimos para adelante. Y luego, la indicación propone, a continuación de la sociedad en la que el Estado posea participación, la frase, con el fin de producir inteligencia de acuerdo con los objetivos establecidos en la Política Nacional de Inteligencia de Estado, el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado y los planes sectoriales. Y finalmente, en el párrafo segundo, luego de la expresión con carácter de secreto, se le agrega la expresión final, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 5 ter. Primero me la pidió la diputada Flores y después el diputado Kaiser. Gracias, presidente. Entendiendo que probablemente a mis dudas se intentó salvar con la incorporación que acaba de leer el secretario a lo señalado con el artículo 5 ter de la presente ley, que podría salvar las dudas o disipar las dudas que yo tengo, igualmente aquí me parece que pudiésemos llegar, si lo aprobásemos así tal cual, a tener una contraposición o, más que una contraposición, aprobar una ley que pudiese contravenir a otras, particularmente, por ejemplo, la de datos personales. Es por poner un ejemplo. Probablemente si hilamos más fino podemos encontrar otros ejemplos más. Porque me parece que queda, presidente, aquí al Ejecutivo, a Analía, si nos puede dar su impresión, quizás muy abierta respecto a que no existiría contrapeso al requerimiento de la información. Y sobre todo en lo relativo me da la impresión a mí con la información, con datos sensibles de la misma.
Obviamente la ley de datos personales es una que la tengo más fresca porque la discutimos hace poco en la Comisión de Constitución, pero evidentemente ahí podríamos tener una contraposición de normativa. Entonces, por eso es mis dudas, mis consultas, que claro, a lo mejor con el 5TER se puede disipar algo, pero no sé si lo suficiente. Gracias, presidente. Muy bien, antes de darle la palabra al diputado Kaiser, le voy a dar al Ejecutivo para que no se diluya la... Por su intermedio, señor presidente, precisamente en esa lógica, para salvar cualquier eventual colisión entre el requerimiento de información que puede efectuar la agencia a los colaboradores o a organismos privados, es que se hace la incorporación del artículo 5TER, que señala que el intercambio de información de los organismos y servicios integrantes del sistema o con otros órganos de la administración del Estado o instituciones privadas se ajustará a lo que disponga esta propia ley de sistemas de inteligencia, y en lo no regulado por esta a lo dispuesto por la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Entonces está cubierto tanto por esta ley como por la de protección de datos personales, este requerimiento de información, sin contar con que adicionalmente se ha agregado en la letra D el hecho de que se puede requerir información siempre que sea necesaria. Siempre se está obrando sobre ese criterio en relación a política, planes estratégicos y planes sectoriales. Entonces, entendemos que está cubierto. Si no se entendiera así, por supuesto que podemos buscar un ajuste, porque la intención es, por eso pusimos el 5TER, es la intención del Ejecutivo que los datos personales estén a cubierto. Es nuestra firme intención. Así que si hay una redacción posible, mejor, pero creemos que está cubierto. Gracias, señor presidente. Le propongo lo siguiente. Entre los términos de esta sesión y el inicio de la próxima, se podrán juntar desde luego los parlamentarios, pero nuestros equipos asesores, para redactar de mejor forma esta norma y someter la votación en la sesión de la tarde. ¿Les parece? Para no profundizar, porque si quieren nos quedamos a las 12 y iniciamos el debate sobre esto. Que es, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, aquí se me había pasado anteriormente, pero dice requerir información a organismos colaboradores, así como a los otros organismos de la administración del Estado, perfecto, empresas públicas establecidas por ley, ok, y sociedades en las que el Estado tenga una participación. O sea, tengo una acción de Entel, por ejemplo, o sea, cuando había Entel, puedo solicitar toda la masa de datos de comunicaciones de los clientes de Entel. Bueno, estamos hablando de inteligencia. Sí, estamos hablando. Pero no se podría, en la medida en que no se justifica y no por el 5TER. Es que ese es el punto. Lo que se justifica lo determina la agencia, no nos equivoquemos. Entonces, el punto es en qué medida efectivamente queremos hacer transparente también el mundo privado, ¿ya? En la medida en que... pero soy súper honesto. Si nosotros, o sea, en el mundo privado está el manejo de los dineros del narcotráfico y el narcoterrorismo a través de un banco. Todo. Bueno, en el mundo público... En ese sentido, ¿me entiende o no? Señor presidente, yo acabo de recibir, creo que son 8 oficios respondidos por el Estado, y todos de carácter secreto, que le puedo asegurar que la mayoría de las cosas las voy a encontrar en la prensa. El Estado es lo menos transparente que hay, pero exige de los ciudadanos, que son sus patrones, que sean absolutamente transparentes. Y en ese sentido yo tengo un problema. Y yo tengo un problema porque es el propio Estado el que ha generado esta crisis de seguridad, y somos los ciudadanos los que tenemos que sacrificar entonces nuestra privacidad para que el Estado, que no sirve para nada en esta materia, tenga entonces acceso a nuestros datos. Pero, me va a disculpar, yo sé que no quiero ofender ninguna sensibilidad religiosa.
Es que no estamos hablando de eso. Pues bueno, y estoy hablando de esto. Y estoy hablando de un punto de usted quiere eliminar también la orden de cateo para entrar a una casa. No, pues, porque no, pero andamos por ese lado. No, porque, perdón, disculpen. Aquí estamos. Primero, esta discusión la vamos a tener fuera de esta sesión, ¿ya? Y no nos vamos a eternizar en esto, así que le pido que avancemos. Las dudas, diputada. Con el ánimo de poder contribuir, presidente, a una salida para esta letra, porque aquí, claro, tenemos que distinguir entre datos personales, datos sensibles, o sea, creo que es un poquito más profunda la discusión que solamente lo que estamos teniendo acá. Creo que, por beneficio de todos, buscar una alternativa de redacción que sea más ajustada probablemente, algo que sea un poquito más restrictivo. Yo creo que ese debiese ser el camino para acercar posiciones diversas, porque, claro, podría ser una alternativa que respecto de ciertos datos, haciendo la distinción entre sensibles, privados, por ejemplo, pudiese quedar exento vía solicitud de orden judicial. No sé, estoy poniendo elementos sobre la mesa que tenemos que analizar. No sé si esa sea necesariamente la mejor alternativa, pero es una posibilidad. Entonces, presidente, creo que buscar una alternativa de redacción distinta, más ajustada, y teniendo claro que la información privada, que la sensible, que son distintas. Estoy de acuerdo y quiero agregar una cosa antes de darle la palabra. En el mismo contexto, en la letra H, se habla de que requería información a organismos autónomos del Estado e instituciones privadas cuando se establezca por ley o por convenio celebrado al efecto. A mí el convenio celebrado al efecto no me parece que sea lo correcto. ¿Ah? Se lo digo al tiro. Entonces, creo que podríamos, porque el resto lo tenemos todo aprobado, podríamos seguir en la discusión, digamos, pero no van, de mi manera de ver, también van amarradas, digamos, porque el director del servicio puede hacer un convenio y pasarse la ley, digamos, por cualquier parte y ahí estaríamos en problema, digamos. Yo creo que hay que ver cómo lo podemos solucionar. Ejecutivo. Señor presidente, quizá en el mismo ánimo, porque quisiera dejar de manifiesto que para el Ejecutivo también el resguardar la intimidad y la información de carácter privado, de manera que ningún organismo, ni estos ni ninguno, puede arbitrariamente entrar en ellos y hacer investigaciones improcedentes. Estamos en total disposición de buscar una redacción que aborde esto. Y en la línea de lo que acaba de señalar la diputada Flores, quisiera decirle que el exdiputado Luis Pardo, en la indicación número 53 que presentó en aquel tiempo, decía en la parte final de la letra F que él presentaba lo siguiente: en caso de que los antecedentes o informes se refieran o contengan datos que tengan el carácter de sensibles de acuerdo a la ley 19.628, la solicitud deberá ser autorizada judicialmente conforme a las reglas y procedimientos de esta propia ley. Entonces, tal vez sacamos esa redacción, la firman ustedes para no complicar y listo. La redactamos entre medio y lo vemos en la tarde. Diputado Ionetti, con eso concluimos la sesión de la mañana. Muchas gracias, presidente. Yo, primero que todo, una cuestión simple de forma, yo con todo respeto de que efectivamente en el debate nos atengamos, y los parlamentarios nos atengamos justamente a lo que nos concentra el debate y no emitamos otros juicios que además quedan en la historia de la ley y sobre todo a la gente que nos está mirando. Nadie puede decir que el Estado no sirve para nada. Es una aberración. Y segundo, sí quería llamar la atención en un tema que usted ha planteado y llamarle la atención al gobierno, aprovechar esta oportunidad que tiene con el tema de los convenios. Yo me reuní con el director del Registro Civil y el director del Registro Civil me dice que tienen un problema, por ejemplo, con la Dirección de Migraciones, en el sentido del diálogo de la información, en que en definitiva son sistemas que no están conversando. Entonces resulta que a este país llega una persona por Colchane y que le dice ¿cuál es su nombre? Juan Pérez. Juan Pérez, porque no tiene otra forma de identificarse, porque no tiene ni un documento, así es. Juan Pérez se va
a la playa Lobito y ahí le preguntan su nombre. Pedro Fernández. ¿Cómo identificamos? Primero, no le hemos hecho seguimiento. Después llega en Santiago y lo detienen en algún ilícito y ahí tiene otro nombre. Y nunca, finalmente, se hizo el seguimiento de esta persona. Por eso que a veces también atención al tema de los convenios o de en definitiva que también las agencias puedan en el fondo estar dialogando. Y el tema también, efectivamente, el tema de la transparencia de datos o la confidencialidad, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que, en definitiva, justamente los organismos de Estado puedan entregar información muy sensible, porque ahí efectivamente, cuando estamos hablando del tren de Aragua y todo esto delincuentes que han entrado, efectivamente, si hubiéramos tenido un buen sistema, donde en definitiva hubiéramos podido rastrear a estos personajes, podríamos haber encontrado, no tal vez a todos, pero algunos. Y mire, y con eso, y termino con esto, aprovecho de decírselo al gobierno, yo creo que a veces tenemos herramientas a la mano que no utilizamos. Por ejemplo, el registro civil tiene mucho más herramientas de las que se les pide para utilizar, y a veces cada uno juega por su lado, por su línea, por su banda, sin en definitiva vincular. El tema de los convenios, estoy de acuerdo si usted lo quiere sacar, pero buscar alguna forma en definitiva que las agencias también puedan en definitiva entregar datos de este tipo que tiene que ver con temas profundos de inteligencia. Gracias, presidente. No, gracias a usted. Nos quedan 3 minutos. Hay un segundo tema que yo quiero dejar planteado, que lo ha señalado tanto nuestro asesor Hardy como don Jorge Gaete, Gatica, perdón, disculpe, que dice relación con la definición de inteligencia de Estado. Nosotros deberíamos abrir esa discusión y deberíamos generar algún grado de consenso en relación a esta materia. Yo le pediría a ustedes, los asesores, digamos, que pudiéramos coordinar una conversación para poder abrir, si hay unanimidad, el artículo y poder integrarlo, porque estamos avanzando demasiado y no tenemos una definición. ¿Ah? Sí, encantado. Porque efectivamente existía, creo en algún momento, la definición de inteligencia. La rechazamos. Pero dado que vamos a entrar de nuevo a lo que son las definiciones de inteligencia, nosotros tuvimos o presentamos en algún momento una serie de definiciones de los distintos niveles de inteligencia. Por lo demás, también en el informe del King's College fue recogido eso, y si pudiésemos entonces retomar las distintas definiciones nuevamente en lo que es la descripción. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo estoy invitando a que dialoguen los señores parlamentarios, sus asesores con el Ejecutivo, y veamos cómo encontramos las definiciones más aceptadas y consensuadas por todos. No serán las más perfectas, pero al menos espero que sean apoyadas. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión y esperando verlo a las 17:30, se cierra la sesión.